Buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado, ya 4 de junio, iniciamos mes y lo iniciamos con los mismos problemas de siempre. El maquillaje de las cifras del paro, que es que, y además con otro digamos, aditamento, ¿no? Así estamos con el maquillaje, la barra de labios, ahora es el rímel también, ¿eh? El maquillaje va increciendo y va aumentando sus componentes, porque ahora es lo de los fijos discontinuos, que nos toman por idiotas. O sea, dicen, no, si esto es más viejo que tal, sí, es muy viejo, pero no están en el paro aún estando en casa con los brazos cruzados. Bueno, el caso es que no los ponen en las listas del paro y este mes de mayo, pues claro, ¿para qué queremos más? Si la cifra oficial, entre comillas, ha bajado de los 3 millones, pero le empiezas a sumar todos los aditamentos que se dejan fuera y empezamos los 400 y pico mil fijos discontinuos, los ERTE, los ceses de actividad, la no sé qué, pues ya nos ponemos en 3.500.000 y pico mil. Bueno, pues no somos tontos y se lo vamos a explicar aquí por qué un fijo discontinuo, que es más o menos como un temporal al que le hacen varios contratos seguidos, continuos, sí, pero seguidos, le mandan a casa, lo vuelven a contratar, le mandan a casa, lo vuelven a contratar, pero el tiempo en que está en casa no figura. Esto no se lo ha inventado Yolanda Díaz, esto ya se lo inventó Caldera, que le llamábamos el TIPEX, que quitaba parados por todos los lados para que las cifras le dieran. Bueno, es más viejo que el hilo negro. Vamos a escuchar a la vicepresidenta, que ahora es la más lista del mundo, lo ha estudiado todo y sabe más que Hernández de Cos y tiene más, digamos, más currículum en la gestión que incluso Feijóo, que viene de estar 4 legislaturas en Galicia, pero ella sabe más que nadie, entonces se ha dedicado a insultarles, básicamente, pues les ha llamado idiotas o incultos o, en fin, que no tienen ni idea. Ella sí, ella lo sabe todo. Después vamos a hablar de las pensiones, un asunto muy importante, más teniendo hoy aquí a Raga y a Soriano, porque han pasado cosas muy raras esta semana, muy raras. Estas de, ha sido un error humano, pero de momento las cotizaciones máximas se han destopado. Luego vamos a dejar que todos los inmigrantes los vamos a hacer legales para que sean camareros, pues vale, o camioneros, o no sé, tendrán que pasar algún periodo de prueba, o no sé, no tengo ni idea. Pero en fin, aquí, ala, venga, van a venir todos, los vamos a hacer a todos legales y todos van a trabajar en lo que nosotros digamos y en lo que haga falta. Bueno, pues no sé, igual todo el mundo no vale para ser camarero, o para ser camionero, o para estar en la construcción, en fin, no sé, para alicatar, porque oye, alicatar de fácil no tiene nada, o sea que eso necesita un tiempo de... Y camarero tampoco, o sea, tampoco vale para camarero cualquiera, pero bueno, ellos piensan que de esta manera además, si luego encima les dan la posibilidad de que voten, pues ya se van a pensar que les van a votar a ellos y a ver si así también maquillan las cifras de... Luego, cuando sean las elecciones, si es que no son en otoño o son cuando dice Sánchez que va a aguantar la legislatura. Y otra cosa muy importante, el Banco de España esta semana que viene, a pesar de ser campaña electoral en Andalucía, ha dicho que el Servicio de Estudios no trabaja a ritmo de la política, que la semana que viene va a hacer públicas sus previsiones y van a ser, por supuesto, peores que las del Gobierno, como ya lo vienen siendo. Les venimos contando en las últimas 2 semanas al menos 8 institutos públicos o privados que han puesto sus previsiones al filillo del Gobierno o por debajo directamente, como el Colegio General de Economistas de España, que lo bajó del 4% el crecimiento del Producto Interior Bruto este año. Así que ya ven que madera hay, pero vamos, venga, más madera. Economía para Todos con Carmen Tomás. Bueno, ya les he dicho que hoy me acompañan el profesor Raga, jubilado de lujo aquí, porque para hablar de las pensiones sabe más que nadie. Jubilado, pero no muerto. No, ¿qué dices? Ni muerto ni idiota, como esos que dicen ahora que es... Oye, te has dejado una profesión, dicen, no sé si sirven para camioneros y tal. Si no sirven para nada, en cualquier caso pueden ser ministros. Es que bueno, sí, ahí sí que cabe todo. Que tomen nota, que tomen nota. Y Domingo Soriano, que ya saben que es aquí en el Grupo Libertad Digital, muy bien.
nuestro experto en pensiones, que nos lo explica muy bien y nos va a contar también cómo aquí la opacidad de la que siempre hacemos aquí crítica, porque es básico que a la gente le den la información y no. Aquí igual un día sueltan así lo de toda la vida laboral para el cálculo de las pensiones o 35 años. Ay, no, si yo no puse 35, yo no tal, o sea, engaños. Si es que este es el gobierno del permanente engaño. Pero bueno, vamos con el primero de los engaños, porque es un engaño en toda regla. O sea, si es que de verdad, o sea, si es que no nos van a engañar, si es que son los propios datos que da el Ministerio de Trabajo. O sea, tú coges los datos del Ministerio de Trabajo y dices, vamos a ver, fijos discontinuos, este mes, 425.000. Ya, pero es que esos, aunque estén en casa parados y tal, no cuentan, como que no cuentan, cuentan perfectamente, pero no, han bajado de los 3 millones. Bueno, de hecho, los nuevos fijos discontinuos desde que entró en vigor la reforma laboral son 600.000. 600.000, que cada semana o cada 15 días o una vez al mes o 2 veces al mes están en casa porque la empresa no tiene trabajo, porque es un trabajo por obra, temporal, lo que antes se llamaba temporal, que no digo que estuviera bien o mal, digo lo que hay. Se va a casa hasta que la empresa le vuelva a necesitar, pero en ese tiempo no está en paro. Entonces, pero vamos a ver, o sea, tampoco cuentan los ERTE, siguen sin contarlos, tampoco siguen sin contar los autónomos en cese de actividad, tampoco los que quisieran trabajar y no pueden, pero están en varias horas, o sea, hay ahí una serie de rúbricas que están ahí, pero que no las cuentan. ¿Por qué? Porque no les interesa. Ya está, eso es lo que hay. No sé lo sé de verdad, es que, Sí. o sea, No, a ver, aquí, y además hay varias cuestiones que apuntar sobre el discurso del gobierno. Porque dicen, los fijos discontinuos hace muchos años que ya no se contabilizan como parados. Bueno, eso puede ser cierto, pero lo que también es verdad es que no había 600.000. Claro, ¿por qué nadie se fijaba especialmente o por qué no entrábamos en una discusión técnica sobre si los fijos discontinuos deberían contabilizar como parados o no parados? Que probablemente en muchos casos, en esos en los que no están en actividad, sí, pues porque eran una cuestión Mateo y el de la absoluta, guitarra. claro, eran una cosa muy residual dentro del mercado laboral, entonces no te ibas a poner a discutir sobre eso. Pero en el momento en que tú haces una legislación laboral, oye, que la puedes defender, puedes decir, oiga, lo mejor de nuestra legislación laboral nueva, de esta reforma laboral, es que los que antes eran considerados temporales y una vez que se les acaba el contrato pasaban al paro, ahora tienen un poco, puedes defenderlo, oye, ahora tienen algo más de protección, o tú crees que sí, o tienen algo más de estabilidad y son fijos discontinuos. Defiende eso, pero no me digas que es lo mismo un fijo discontinuo que un trabajador con un empleo normal que no cuenta como parado porque efectivamente está empleado. No, hombre, tendrás que hacer alguna matización o tendrás que explicar eso. Y el gobierno parece que se pone muy nervioso porque se diga algo tan obvio, en vez de tratar de defender, pues eso, que oye, que es que esta nueva figura, pues que va a mejorar y a medio plazo va a hacer que esas personas tengan un empleo más estable, que eso es lo que habrá que ver. A ver, el éxito de la reforma, de la reforma actual del gobierno, se mirará en unos años en función de si esos trabajadores que antes eran temporales y ahora son fijos discontinuos, y lo que ha ocurrido básicamente es eso, que han cambiado temporales por fijos discontinuos, tienen una estabilidad mayor en el empleo, pero estabilidad real, no estabilidad nominal, no nominativa del nombre que le damos, no, estabilidad de decir, han pasado en los próximos 10 años más tiempo con un empleo del que habrían pasado sin esta reforma. Esto se podrá medir, bueno, pues cuando llegue el momento será una cuestión de, ahora han pasado mínimo 2 o 3 años. Pero ahora discutir que estadísticamente no tiene sentido la comparación porque estás metiendo en una categoría artificial lo que antes eran simplemente trabajadores temporales, porque, cuidado, esto la gente no se lo cree, pero es así. Es decir, una persona que está en casa sin un empleo, que le gustaría tener un empleo, pero que eso sí, que en el periodo en el que está en casa sin empleo tiene un contrato fijo discontinuo, que es verdad que el contrato está vigente en el sentido de que le han prometido o tiene un compromiso por parte de la empresa que en la próxima temporada, cuando se abra de nuevo, pues por ejemplo si es un fijo discontinuo en el sector turístico, cuando se vuelva a abrir el hotel, claro, le contratarán. Pero ahora mismo está en casa, mano sobre mano, y querría tener un empleo. No solo es que esté mano sobre mano, porque podríamos pensar, no, es que esa persona ha decidido que va a trabajar solo 3 meses al año. No. Eso, pues casi durante esos 9 meses que no está trabajando deberíamos decir que salga de la población activa.
Pero en el caso de los fijos discontinuos, no, son personas que les gustaría tener un empleo, no lo tienen. Bueno, dices, no, pues prefieren tener ese contrato o esa promesa de que cuando se abre la nueva temporada volverán no a ser contratados, sino que se volverán a la actividad, correcto. Pero no me digas que eso es lo mismo que un trabajador con un contrato normal, ni no solo los fijos discontinuos, sino el incremento brutal que ha habido en jornada parcial. Entonces, ese es el otro dato que te voy a dar, profesor, para ir avanzando y introducir otro dato. 2 de cada 3 contratos que se firman son a tiempo parcial. Esto también es un gran éxito de Yolanda Díaz. Claro, pero para ella son todos a tiempo completo y para toda la vida. A mí me ofendió, no te cuenta, jamás he tenido el honor de saludar al señor Feijóo, o sea, no le conozco de nada. Pero la respuesta que se da a la observación de Feijóo... ¿Quieres oírla otra vez? Para que te calientes sí, un poquito más. Es que... A ver, Víctor, vamos a poner a Yolanda Díaz diciéndole las de la ley aquello de que era jurista. A Feijóo. No, me parece una aberración las declaraciones que ha hecho el señor Feijóo y además me preocupan. Creo que no está preparado para gobernar. Me preocupa que alguien que ha gestionado una comunidad autónoma durante 13 años y que además es jurista, desconozca un contrato laboral que lleva en nuestro país desde hace 25 años. Si esta mujer tuviera un mínimo de vergüenza, o de aquello que llamábamos los clásicos de moralidad, ¿no?, estaría pidiendo disculpas. Porque no es que Feijóo no sepa lo que es un contrato de fijo discontinuo. No ha dicho naturalmente que lo es, que lo sabe, y mejor que ella seguro. Ahora, que eso cuente como si estuviera a pleno empleo, eso es lo que Feijóo no entiendo, ni yo, ni ella, ni nadie es capaz de justificar. O sea, es la típica interpretación torticera que quien le haya oído pues así, sin prestar mucha atención, dirá que hay que ver qué cosas tiene Feijóo. No, qué cosas tiene Yolanda Díaz. Es que es increíble. Y en ese mundo yo creo que ya están a punto de contar a las plazas de empleo público adicionales, que la oferta, nunca ha habido una oferta del tamaño actual. Entonces, no, y además van a convertir 15.000 contratos temporales en fijos también ahora en la administración, es decir, que hay que sumarlos a los casi 40.000 nuevas plazas que van a sacar al mercado. Bueno, no solamente Yolanda Díaz ha tenido la osadía, porque es una osada, sinceramente, de meterse con Feijóo, que por cierto no dijo nada que tuviera que ver con que confundía un contrato con otro, pero bueno, ella ha contestado lo que le ha dado la gana, sino que también ha tenido palabras gruesas contra el gobernador del Banco de España. Hay que decir que en este gobierno le tienen ganas al Banco de España, al INE, a la oposición, por supuesto. Si pudieran, se cargaban todo lo que tuviera que ver con cualquiera que hace una estadística que no les gusta. Ya se inventó Calviño que ella iba a hacer su PIB diario, la otra que si al IPC hay que quitarle la electricidad, la energía. Bueno, sí, claro, puedes hacer lo que quieras hasta que llegue al porcentaje que a mí me gustaría en el que se situara la inflación. Le voy quitando cosas y lo apaño. Bueno, pues ya al gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, no le habrá sorprendido esto porque las ha tenido y bastante más gruesas. No hubo uno que le quería tirar por un barranco, o sea que imagínate. Esto se lo debe pasar Hernández de Cos por donde se le tal, porque la semana que viene va a sacar su informe y va a decir lo que tenga que decir, lo que digan los números, oiga. Pero bueno, esto es lo que se atrevió a decirle Yolanda Díaz a Hernández de Cos. También me preocupan las declaraciones del gobernador del Banco de España, porque parece desconocer lo que es un contrato de trabajo con el empleo, y esto es muy grave, en una persona de la responsabilidad del gobernador del Banco de España. 2, me preocupa también porque el gobernador del Banco de España parece desconocer que la mayor parte de los pensionistas en nuestro país no alcanzan una renta de 1.000 euros al mes.
Por tanto, la formulación que él ha hecho de no revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC real, por cierto, como va a hacer este Gobierno, me parecen de máxima gravedad. Y, desde luego, también me sorprende que haya hecho las aseveraciones que ha hecho, demostrando un profundo desconocimiento y una confusión entre lo que es la contratación, que es de calidad en este momento en nuestro país y que tiene que mejorarse todavía más, con, efectivamente, el empleo en España. Vamos a quedarnos con esta parte, dejamos lo de las pensiones para luego, porque luego hablaremos de cómo el Banco de España está diciendo las 4 reglas sobre las pensiones, cosa que ya había dicho en su momento incluso Escrivá, pero que ahora ha cambiado. Bueno, total, que el gobernador del Banco de España tampoco sabe la diferencia entre un contrato y otro, ni lo que es el mercado laboral, ni lo ha olido nunca, ni sabe de qué va. Y ella me ha sorprendido. Ya me sorprendió ayer cuando lo oí. Digo, pero ¿cómo se puede? Dice, porque además revalorizaremos las pensiones con el IPC, pero con el real. Como que ella está partiendo de la base de que hay una estadística real, que es la del gobierno, y otra ficticia. Pero yo le diría, señora Yolanda Díaz, si usted se examinara conmigo, la suspendería sin más. Primero, IPC significa índice de precios al consumo. Eso es una magnitud monetaria, no es una magnitud real. Lo que es la magnitud real es cuando se ajusta el salario al IPC. Pero lo que el IPC como tal es un índice de precios que por lo tanto son monetarios y que cambian pues estadísticamente cada mes y que usted lo va a utilizar, esa diferencia monetaria, usted la va a utilizar para ajustar el salario a lo real, a la dimensión en bienes. Pero no me diga que usted tiene un IPC real y que el otro IPC, ¿qué es? ¿Es monetario o qué es? Que no sabe de lo que habla. Resumiendo, bueno, entonces, en estas circunstancias, a pesar de los 3,5 millones largos de parados que tenemos, señora Díaz, deje de mentirnos, se da la circunstancia de que hay algunos sectores en los que falta mano de obra. Entonces, ocurrencia, pues vamos a legalizar a todos los inmigrantes ilegales que tenemos por aquí, nos traeremos también a otros con contratos para que trabajen en donde hace falta mano de obra, que es en muchos lugares, o sea, no es solamente la construcción, los camareros, porque es que además dice la construcción, bueno, pero la construcción, ¿qué? Poner ladrillos, poner suelos, transportar, o sea, es que la construcción tiene también sus aprendizajes, o sea, eso no se aprende así a la venga, ponte a poner ladrillos, y eso lo hemos comprobado cualquiera. No te digo ya, ¿cómo se dice? Poner las paredes, porque no me sale ahora, alicatar, que eso es complicadísimo. Bueno, camioneros, pero es que hace falta en un montón de oficios, o sea, en casi todos los oficios, pero bueno. Entonces, no sé qué te parece a ti, Domingo, esta idea de que vamos a solucionar todos nuestros problemas del mercado laboral, de las pensiones, porque esto también tiene su traslación a las pensiones, si vienen más, pues cotizan más, pues vamos a ver si lo apañamos y podemos seguir manteniendo la cosa esta ficticia de que al sistema de pensiones no le pasa nada. ¿En serio que legalizando a inmigrantes ahora ilegales o trayendo a inmigrantes que no sabemos qué formación tienen, vamos a solucionar nuestros problemas? ¿O no. más? No, o sea, esto es otra milonga. Yo utilizo mucho la palabra milonga. La milonga de la inmigración, de que resuelve nuestros problemas en cuanto a las pensiones. A ver, el Banco de España también, por cierto, es increíble que esta ministra, ahora voy con tu respuesta, pero ministra se meta con el gobernador del Banco de España. Yo decía el otro día en un vídeo que me parece el mejor cargo público que hemos tenido. Y antes de todas estas polémicas con el gobierno, que la gente diga, no, es que claro, que a ti te cae mal el gobierno como él. No. Antes de estas polémicas, yo siempre he dicho qué tipo más serio, qué conocimiento técnico, son un recital sus intervenciones en las comisiones del Congreso, y que esta ministra, que es una de las ministras menos preparada, con un peor currículum, mira que hemos tenido malos ministros de los dos partidos, pero esta ministra es
particularmente triste su Bueno, currículum vicepresidenta. y uno ve su trayectoria profesional y dice, y lo sabe además, probablemente ella también lo sabe, son estas personas que acaban en un puesto muy por encima de lo que se esperaban. Hace 4 o 5 años, Yolanda Díaz, que era una política de segunda, tercer nivel, no especialmente conocida ni siquiera en Galicia, de una formación muy minoritaria de izquierdas, su aspiración era acabar de concejal de cultura en su pueblo, y lo digo con todos los respetos, es decir, cada uno, y de repente, oye, golpes del destino, fortuna, de repente te metes en la lista, Podemos empieza a crecer y acabas ahí. Pero que esta ministra esté hablando así de este gobernador del Banco de España, bueno, son ese tipo de detalles que hablan de la degeneración de la vida política Solo una española. cosa te voy a añadir. El jueves Dieter leyó el currículum de Hernández de Cos y leyó también cómo recibió El País, por ejemplo, el diario El País, la llegada de Hernández de Cos al Banco de España. O sea, vamos, que por serio, la seriedad, la profesionalidad, el rigor, el no sé qué, todo esto El País. Digo, por Pero si es Yolanda que Díaz quiere leer un poco, que no tiene que leer Libertad Digital, puede leer El País. Pero es que fíjate, incluso los peores gobernadores del Banco de España, o sea, el puesto de gobernador del Banco de España en general ha sido ocupado por unas personas de un nivel brutal. El Mafo Malo, que aquí en esta casa le hemos dado mucha cera. Tú coges el currículum de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y es un escándalo de nivel de preparación, una persona que sabía mucho. Dices, luego, a ver, nosotros le hemos dado, ¿por qué? Pues no estamos de acuerdo en sus decisiones, porque se metió mucho más en política de lo que debería, exacto. por otro tipo de cuestiones. Pero yo no me voy a poner a darle lecciones de economía. Pero, Vamos, hombre, que y estamos rojo, hablando. y a rojo. Hombre, es que son gente de un nivel la que ha tenido el Banco de España, y que venga Yolanda Díaz, porque me dicen, no, venga, Nadia Calviño, venga, Escrivá, que yo no estoy... Escrivá ha dicho algunas cosas en los últimos días, que encima él, con la trayectoria que tiene dentro de la administración, con ese perfil de ministro técnico, que se ponga así a deslegitimar a una institución como el Banco de España. Sofisticación. Pero bueno, todavía dice, venga, Escrivá, Calviño, pero que Yolanda Díaz se ponga a hablar así del gobernador del Banco de España, bueno. Y además, cuidado, que detrás del gobernador del Banco de España lo que hay es un servicio de estudios de un prestigio mundial. O sea, que no es Hernández, no es la figura solo del gobernador, sino que es lo que tiene detrás, que es que las oposiciones a entrar al Banco de España, eso es, vamos, de no te menes. Bueno, total, Entonces, remata. sobre el mercado laboral, 2 o 3 cosillas. Uno, no, la inmigración, ¿no? El banco, y me ha salido el Banco de España porque el Banco de España ya sacó hace poco. El Banco de España y Infedea también. Un pequeño apunte sobre pensiones, por ejemplo, y en el que decían, cuidado, lo hemos dicho aquí, te vienen 2 millones de inmigrantes, ¿pero qué? ¿2 millones de ingenieros que te salen del MIT de Massachusetts? ¿O 2 millones de personas sin educación básica y que no te conocen el idioma? Los dos son 2 millones de inmigrantes en el titular, pero la aportación desde el punto de vista de cotizaciones de productividad no es la misma. Y ya nos ha dicho Fedea, el Banco de España también ha hecho algún apunte, que cuidado. En general, la inmigración que estamos siendo capaces de atraer es inmigración de bajo formación, que te aporta tirando a poco en términos de cotizaciones, que luego recibe muchas prestaciones y que el saldo final para el saldo final fiscal no tiene por qué ser positivo. Segundo lugar, las horas de empleo siguen por debajo, esto sobre los datos de paro y lo que decíamos, las horas de empleo siguen por debajo, datos del INE del último trimestre de 2019. Y otra cuestión sobre el empleo y sobre la calidad del empleo que decía la ministra es, si tú tienes más empleo que en 2019, que es lo que te está diciendo el gobierno, ¿no? Ya hemos recuperado los niveles de empleo, y todavía no has recuperado los niveles de PIB de 2019, lo que estás queriendo decir es que el empleo que estás creando es de muchísima menos calidad, mucho menos productivo, claro. Es decir, si tienes a más gente trabajando y producen menos, pues el problema es, ¿dónde está la productividad? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué tipo de empleo o cuántas horas se está trabajando en cada uno de esos empleos para no haber recuperado el nivel de producción previo? Bueno, vamos a hacer una... ¿Quieres hacer un apuntito? Que vamos a hacer una breve... Digo que eso es así, y ese es uno de los ingredientes también de cuando tú pagas un salario, pero quien ha recibido el salario no aporta un producto tangible que saldrá al mercado y que se cotizará en unos precios determinados, estás creando una capacidad de compra ficticia porque no hay bienes suficientes para esa cantidad que tú has creado como capacidad de compra. Y ese es uno de los nutrientes también de esta buena inflación que es transitoria
y además Sí. muy suave. Sí. O sea Luego que- hablaremos del miedo de los economistas a esa palabra tal que es estanflación y de las alertas que están mandando algunos, como por supuesto, esta semana ya lo verán el Banco de España, como lo han hecho otros servicios de estudios que les hemos venido contando estos días, y como ha dicho, por ejemplo, el CEO de JP Morgan, que estamos a las puertas de un huracán. Bueno, pues vengo de la compra y la verdad es que me he quedado sorprendidísima con las súper ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Ofertas espectaculares que solo encontrarás hasta este domingo, hasta mañana, ojo, y que harán que ahorres más que nunca durante el fin de semana. Por ejemplo, con un 2x1 en detergente VIP 60 lavados limpio y liso, llevas 2 detergentes por solo 16,95. O llevándote unos langostinos cocidos exquisitos, 30-40 piezas, en kilo por solo 9,95 euros el kilo. Así son las superofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app, ofertas exclusivas para el fin de semana. ¡Aprovéchalas! Bueno, pues me río porque sabes, Víctor, que me gusta a mí esta canción, pero con letrita. Bueno, vamos a ver. Comentábamos, esta semana también ha salido el dato de inflación, tremenda. Sigue, por supuesto, lo de que esto era transitorio. No acertó Calviño, que Sí, hombre. había llegado al máximo. Esto nada, Vaya ya llega por al Dios. máximo y Eso, ahora Con ya lo que todo. yo Es que no dan confiaba, ni con una, lo que yo confío en las palabras de la ministra de Economía, otra vez. No he dan fallado. ni una. Bueno, el caso es que la cosa se está poniendo fea hasta el punto de que el Banco Central Europeo ha dicho en las últimas horas que a lo mejor tiene que acelerar la subida de tipos. Eso pues ya está presionando a las primas de riesgo, presionando a los bonos y por supuesto presionando al consumo de las familias, porque claro, no solamente la inflación, fíjense que los hogares pueden llegar a perder un 12% de poder adquisitivo, que ya las hipotecas ni les cuento cómo se están poniendo y acaba de empezar el tema, bueno, todavía ni el BCE ha subido los tipos y ya lo está anticipando el Euribor. Bueno, el caso es que ha habido declaraciones en este sentido. Vamos a tener a lo mejor que adelantar la subida de tipos. Eso significa que el gobierno va a tener que dedicar más dinero a la compra, para que le compren la deuda, ¿no? Para vender la deuda. Porque además ya no se la va a comprar el Banco Central Europeo a partir de junio, con lo cual hay que salir al mercado. Y claro, con este panorama español, pues yo no sé si muchos inversores van a querer comprarlo así tal y cual. Habrá que pagarles un pastón. Y eso pues va a quitar dinero del presupuesto de otras cosas que no estaban previstos, porque como estos han hecho unos presupuestos que parecía que estábamos en el mejor de los mundos, ¿no? Íbamos a crecer el 7%, la inflación se iba medio a acabar, el otro no sé qué, no había nada, todo era fenomenal. Bueno, pues esta es otra grieta que se van a encontrar. Y otra grieta para las familias, porque en este país todavía la mayoría de las hipotecas están ligadas al Euribor y sí, han vivido muy bien unos años en tipos negativos, pero vamos, en 2 meses ha hecho flash y se ha puesto que ya la gente va a pagar entre 500 y 1.000 euros más al año, sin contar todavía los próximos meses. Bueno, entonces, está surgiendo la idea de la estanflación, clarísimamente, y ya mucho más allá ha ido el de JP Morgan, el CEO, que dice que estamos en las puertas de un huracán. No sé si es un exagerado o es un visionario o cómo pensáis de qué va. Bueno, JP Morgan no es ni un visionario ni un derrotista, es un analítico que suele ser muy moderado, no simplemente califica como el gobernador del Banco de España. Dice lo que ve y cómo lo interpreta, y lo único que puedes decir si es fatalista o no es fatalista es cuando dice y que esto nos llevará a... Pues bueno, pues a lo mejor nos quedaremos a mitad de camino, pero lo que está claro es que lo que dice que es, sí que es.
no es lo que ocurre cuando el gobierno dice que algo es, que seguro que no es. Entonces, yo no pondría las pegas a JP Morgan. Esta inflación es un término violento. De hecho, nunca se había utilizado antes del año 73. Había inflación o había recesión, pero no solía coincidir, quizá porque tampoco se jugaba tanto con la masa monetaria como estamos jugando ahora. Y entonces lo que ocurre es que cuando tú nutres todo el dinero que ha desparramado el Banco Central Europeo sin fin sobre los gobiernos, que por definición son en general, salvo honrosas excepciones, pero son unos manirrotos, que es dar dinero para nada, simplemente para su vanagloria, para campañas electorales, Entonces, que ese dinero que debería traducirse en capacidad productiva y en producción, no ocurre eso, sino simplemente suben los precios como única solución. Porque claro, yo prefiero hablar de la señora Lagarde, porque ¿quién es el Banco Central Europeo? Nadie, esto es una entidad. Pero ¿quién lo dice? La manifestación que he oído es una manifestación pública de la presidenta. Por eso podemos decir que si lo dice la presidenta, lo está diciendo el Banco Central Europeo. Pero entonces, usted habla solo de tipos de interés, tampoco tiene más imaginación. O sea, ¿va a seguir soltando dinero? No, eso no, ya han dicho que no tampoco, ¿eh? Bueno, ya lo veremos. Va a dejar de comprar en junio. Ya lo veremos. Bueno, No, una cosa es comprar y otra cosa es los préstamos para no devolver y porque subvenciones de carácter social, es que mire, el riesgo de pobreza, ese tipo. Un presidente de un Banco Central Europeo no puede estar escuchando esas cosas. Eso se dice en otros lugares. El riesgo de la pobreza, comprendo que hay que conocerlo y hay que intentar resolverlo, pero que eso sea la causa para que se produzca un desequilibrio como el que se ha producido entre oferta y demanda monetaria, y que te estén creciendo el precio del dinero, la inflación como consecuencia de esas actitudes. Yo recuerdo que el primero que dijo una frase muy poco fue nuestro querido gobernador o presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. El italiano, sí. Y que dijo, habrá el dinero que sea necesario. Sí, lo que haga falta. Hombre, no me diga usted eso, porque necesario, como llame usted por teléfono a todos los gobiernos, todos van a necesitar cantidades infinitas de dinero. A ver, entonces, sí. no me cuente usted historias, ¿no? Aquello de Mario Draghi, bueno, o sea, dijo, se hará lo que sea necesario y créanme será suficiente. En aquel momento yo creo que fueron unas declaraciones que no estuvieron mal, lo que pasa es que luego el problema es que se lo tomaron al pie de la letra todo el gobierno. Claro. Y él se tiró 10 años diciendo, no, pero ahora tenéis que hacer vosotros las reformas. Y claro, se carcajeaban en su cara. Decían, pero si ya nos has dado el dinero, si ya nos has puesto los mecanismos extraordinarios de financiación. A ver, es muy grave, lo del Banco Central Europeo es muy grave para España. No digo que no sea necesario, claro que es necesario y se lo van a exigir los países del norte de Europa, porque básicamente lo que ha hecho el Banco Central Europeo en los últimos 10 años, pero en los últimos 5 todavía más, es asegurar al mercado que compraría toda la deuda de los países de la eurozona que fuera que el mercado quisiera colocarle. Así en términos poco técnicos, pero básicamente lo que dijo el Banco Central Europeo es: vosotros comprad en las emisiones directas todo lo que queráis, porque luego nos lo podéis colocar a vosotros. Y de hecho ha habido muchos bancos y muchas entidades financieras que han estado sacando mucho dinero con eso por los márgenes y porque se llevaban ahí. Y entonces, claro, eso ha hecho que para los estados
sobre todo del sur de Europa, fuera muy sencillo financiarse. Claro, uno veía, si no queremos mirar ni siquiera, alguien puede pensar, no, es que en el caso de España, por lo que decía antes, no, es que estáis con el gobierno, es que nos gusta, es que queréis criticarle, que uno mire los tipos a los que se ha financiado Grecia, o los tipos a los que se ha financiado Italia o Portugal a 10 o 30, 20, 30 años. Uno dice, pero ¿tan fiable es el Estado italiano como para estar recibiendo financiación a 10, 20, 30 años a tipos de interés cero? O negativo. Si negativos solían ser plazos más cortos, pero no, cuidado, ha habido plazos muy largos. Entonces Plazos tú dices, a cero. prácticamente al cero. Entonces tú dices, ¿te fías del Estado italiano? Vamos a ver, o sea, aquí uno que nos diga, no, es que os vais a meter con el gobierno. Venga, vamos a hablar de Italia. ¿Tú te fiarías del Estado italiano como para prestarle dinero al 0,2% de aquí a 30 años? Y te miras así y te dice, del Estado italiano, de los políticos italianos, me voy a fiar y le voy a prestar dinero, o sea, tengo que prestar mi dinero y no tocarlo en 30 años y a cambio de eso, que es mucho, me dan el 0,2%, dice, hombre, esto no es normal, esto es evidentemente que no son las fuerzas de mercado y no son los tipos de interés que establecería un inversor normal que dijera, yo quiero un tipo de inversión segura, lo que siempre ha sido la renta fija. Entonces, ¿por qué se estaba dando eso? Porque estaba detrás el Banco Central Europeo que decía, Claro, yo compro lo que haga falta, yo en el secundario voy y compro lo que haga falta. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que eso deje de estar ahí y ya están diciendo va a dejar de estar ahí, claro, dices las primas de riesgo, pues claro, todo el mundo se pone muy nervioso porque dice, ¿quién le va a comprar deuda a esta gente a esos tipos de interés? Si alguien quiere pasar miedo, no sé si estamos en la hora, pero si no, o para los niños, ¿no?, que no se quieren ir a la cama, que les diga, no, nada del coco ni nada, estrategia de financiación 2022 del Tesoro Público, eso da miedo. Emisión neta del Tesoro, 75.000 millones. Cuidado, esto, el Tesoro. La emisión neta es el déficit, es decir, es el dinero que tenemos que gastamos más de lo que ingresamos. Pero luego está la emisión bruta. Claro que la emisión bruta es lo que refinanciamos, porque esto siempre se nos olvida. Oiga, no, los estados no amortizan deuda. Esto no es como una familia que tiene una hipoteca y paga cada mes su parte del principal. hasta que no, se acaba. los estados lo que hacen es que dicen cuánto dinero nos vence este año. Es decir, cuánta gente nos va a llegar con un bono y nos va a decir que me pagues lo mío, mi principal. Y el Estado español tiene una emisión bruta el año que viene de medio y largo plazo de 150.000, casi 150, perdón, el año que viene, no, este año, 2022, de 148.000 millones de euros. Decir, Casi 150. emite nueva para ir liquidando Claro, la que le va venciendo. de estos 150.000 millones, la mitad más o menos van a ese déficit, a la emisión neta, pero la otra mitad va simplemente a lo que le vence, que entonces emitimos nueva, con lo que emitimos le pagamos Exacto. al que venía con el bono y ya tenemos a otro que tiene el bono para los próximos 10 años. Tanto. Entonces, esos 150.000 millones es lo que el Estado español va a salir al mercado y le va a decir a la gente, cuidado, y estoy hablando solo medio y largo plazo, porque hay otros 90.000 millones de corto plazo, letras, que bueno, venga, eso lo dejamos, venga, nos olvidamos del corto plazo porque ahí el Estado incluso podría tratar de jugar, bueno, solo medio y largo plazo, 150.000 millones. Eso es lo que nosotros vamos a salir al mercado a decirle a la gente, prestadnos al Estado español a 5, 10, 20, 30 años, 150.000 millones. ¿Qué creemos? ¿Que nos lo van a prestar si no está el BCE? ¿Que nos lo van a prestar a los tipos de los últimos 5 años? ¿Quién? Pues Cuando mira, decías antes, ¿quién les va a prestar? Yo estaba diciendo, a punto de decir, a mí que no me miren, porque yo, hombre, yo al Estado español, a los tipos de interés que está pagando ahora, tener mi dinero inmovilizado los próximos 10 años, yo no, desde pues luego. mira, de no sé a quién van a encontrar. Ni nosotros, de momento, ni nadie. profesor, Ni nosotros, ni de nadie, momento el bono está en el 2,32. Claro. Ya veremos Que dónde es acaba. el más alto desde 2015. Claro, de momento, claro, de claro. momento, sin haber hecho todavía Claro, pero el Banco es que Central Europeo nada. Esto que estaba diciendo Venga, que Domingo, vamos a... Domingo ahora, había un eslogan que ha aplicado a otros ámbitos, pero que se puede aplicar aquí, es que la medalla del amor. La deuda es igual que la medalla del amor, más que ayer y Pero menos que mañana. Sí, O sí, sea, sí, sí. que ese es el sistema, ¿no? Bueno, voy a contaros con el patrocinio del Banco Santander algo sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, que es mañana 5 de junio.
Porque sí, mañana 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, bajo el lema Una sola tierra, porque por mucho que nos podamos cansar de repetirlo, parece que todavía continúa haciendo falta. Tierra no hay más que una y nuestra supervivencia depende, lógicamente, de la suya. Por suerte, la sostenibilidad es un tema más presente que nunca en la sociedad y en el mundo empresarial. Las compañías son ahora más conscientes del entorno en el que operan y de que cuentan con clientes cada vez más comprometidos con la conservación del medio ambiente. Buena muestra de ello es Banco Santander. Se han cumplido ya 20 años desde que financiase las primeras plantas fotovoltaicas en España, un momento en el que casi ni se contemplaba una apuesta por las energías renovables. Ahora son muchas las iniciativas que la entidad tiene puestas en marcha, entre ellas su colaboración en Motor Verde, que es el mayor plan de reforestación de España, o el Impulso Santander Natura, que es un programa en el que para limpiar nuestras playas de residuos, voluntarios del banco y sus familias se reúnen en los litorales españoles. También hace poco ha incorporado una nueva funcionalidad en su app para que sus clientes midan su propia huella de carbono a través de sus compras. Y además ha iniciado un nuevo servicio de recolección de tarjetas bancarias caducadas para reciclarlas y convertirlas en mobiliario urbano. Todo esto forma parte de un objetivo mucho mayor, y es que Banco Santander sigue trabajando para alcanzar las 0 emisiones netas en 2050, tanto en su propia actividad como para todas las emisiones de sus clientes. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y con el patrocinio de Telefónica les voy a contar el coscorrón que le ha pegado a la empresa pública Paradores Nacionales el Tribunal Supremo. Dice que tendrá que pagar los complementos salariales del periodo de cierre obligatorio en el estado de alarma por el COVID-19. La sentencia, como les digo, es del Supremo, está publicada y conocida el pasado 19 de mayo, se ha conocido ahora. El alto tribunal establece que el derecho de los trabajadores a la remuneración prevista no puede verse afectado porque el empleador opte por no activar la suspensión de los contratos de trabajo a través de un expediente temporal de empleo, regulación de empleo, que es un ERTE. Y fíjense que el ponente argumenta que, puesto que de manera voluntaria y expresa Paradores Nacionales optó por no activar el mecanismo suspensivo de las relaciones laborales, es innegable que tampoco puede pretender la aplicación de las consecuencias inherentes a las causas que permiten su puesta en juego. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Al borde de la quiebra, es que hay que ser zote, ¿eh? A ver, hay cosas... Hay que ser zopenco. Este es el amigo de Sánchez que hay no sabemos... cosas que solo el Estado es capaz de hacer. ¿Cómo era el casino ese que hay en Tenerife, que es el único casino del mundo que pierde dinero? Pues no está en Tenerife, en Canarias, yo creo que sí, si no, o en Lanzarote, que nos ayuden. Y los oyentes, y esto, o sea, perder dinero en España con Paradores tiene mérito. Lo llevan haciendo muchos gobiernos. No, la mujer de Rato, hay que decir que la exmujer de Rato puso en positivo Paradores Nacionales. Pero perder dinero en correos, en el año de la pandemia, o sea, se dispara. Claro, quiero decir, tú ves las acciones de Amazon, ver los niveles de negocio de las compañías de mensajería, ves que están contratando y estás perdiendo dinero con correos. Es que tiene méritos. Quiero decir que hay que esforzarse para halo. Pues aquí lo tienes. Ahí lo tienes. Bueno, claro, pones a un amiguete que no tiene ni idea y ya está. Bueno, vamos con las pensiones, que esto era un apunte así para dejarlo caer. Las pensiones. Hay varias cosas. El espectáculo del Congreso, en el que ahora dicen que fue un error humano por el que se aprobó el destope de las cotizaciones máximas. Está las mentiras sucesivas que nos va diciendo Escrivá, que unas veces manda a su segundo a decir que se va a tener en cuenta toda la vida laboral, como él mismo nos dice que lo de los 35 años, que de dónde lo hemos sacado, que, en fin, empanadas que nos van mandando. El caso es que a día de hoy no tiene nadie ni pajolera idea de qué narices, ni ellos los primeros que no tienen ni pajolera idea de qué van a hacer con lo de las pensiones. Porque como se han pillado los dedos con lo del IPC, ahora se han dado cuenta, y no han hecho nada, porque la mini reforma esa, ¿cómo la llamas tú, Domingo? La pseudo cosa esa que hizo Escrivá para hacer que hacía algo, la primera parte de la reforma, que fue el IPC y nada más, y subir las cotizaciones de los trabajadores,
Con lo cual es muy buena idea teniendo 3,5 millones de parados y las empresas a ¿Y qué punto paga de... Hacienda? Mandarle al presupuesto general del Estado como si eso Ah, supusiera bueno, algún claro. cambio sustancial. Las cosas que no son mías, que las pague otro. Es que el dinero público no es No de es de nadie. nadie. Bueno, entonces vamos a ver, por centrarnos. No hay nada, o sea, no sabemos nada. Ellos insisten en que van a pagar las pensiones, van a subir las pensiones, perdón, con el IPC. Acaban de aprobar, gracias a Bildu, porque le han dado otras cosas, que suban el 15% las no contributivas, es decir, que si no has contribuido te suben más que al que ha contribuido, lo cual, en fin, yo no sé si eso es como muy justo, vamos a dejarlo en justo, injusto. Entre caótico y no Bueno, caótico y tal. El caso es que es nuestro principal problema, que podemos estar hablando de un gasto de 150.000 millones en breve, que eso significa del porcentaje del presupuesto de gastos un pastón, la mayoría se nos va en eso. El otro día BBVA dijo que ojo a los boomers que van a tener que acabar vendiendo su casa para poder tener una pensión digna, porque se está viendo venir que al final, como ya Escrivá lo dejó caer también, sobre ese colectivo va a caer la mundial. Total. A día de hoy, primero Domingo, que lo tiene estudiado y lo tiene muy publicado en Libertad Digital, por si alguno todavía no, en fin, no sé cómo, pero no lo ha leído. No tenemos factor de sostenibilidad o como lo quieran llamar, no tenemos nada. Ahora mismo no sabemos qué narices va a presentar, porque tiene un mes, ya menos, unos días menos de un mes, para presentar a Bruselas una reforma del sistema público de pensiones. ¿Qué podemos esperar? Domingo Soriano. Mira qué pregunta más tonta. No seas poco sofisticada, Tomás, que es lo que le dijo Escrivá al gobernador del Banco de España, que era poco sofisticado. Pues sí, yo ya poco saben que sofisticada, más bien camionera que sofisticada. A ver, sobre lo que le va a presentar a Bruselas, ahí hay dos cuestiones. La primera es que es lo que Bruselas dice que le está presentando ya. Eso es muy gordo. O sea, Bruselas, en todos los documentos que saca sobre la reforma de las pensiones del gobierno español, asegura, la comisión, no te creas que Bruselas es un papelito que sale por ahí o unas declaraciones así de alguien que se equivoca. Semestre europeo, documento del semestre europeo de España, en el capítulo de consolidación fiscal, epígrafe, reforma de las pensiones, la Comisión Europea afirma que el gobierno español le ha prometido alargar el periodo de cálculo para la base de las pensiones. Eso, que es la reforma de 2011 del PSOE, que fue una reforma que yo creo que es necesaria, que fue necesaria, pero es la reforma más... Reforma yo pongo siempre en los artículos, reforma guión recorte. Que subió a 25. Es un recorte, eso es, pasamos de 15 a 25. Y ahora mismo el gobierno se está planteando pasar de 25 a 35 o a toda la vida laboral. Si lo pasan a toda la vida laboral, probablemente metan eso de quitando los 5 peores años, pero te da igual, te va a salir muchísimo peor toda la vida laboral, quitando los 5 peores años que ahora mismo, que son 25. Al 90% de los trabajadores le va a salir mucho peor. Entonces, eso, el ministro Escrivá está constantemente diciendo que no es verdad, que el gobierno no se lo plantea. Dijo en una entrevista que se enfadó mucho que si se hace, se hará solo para los casos que más le beneficien. O sea, perdón, para los casos a los que se beneficie de ese cambio en el periodo de cálculo. Y que no cabía en el cuadradito aquel, y que no cabía en la cajita. No cabía en la cajita. Que no cabía en la cajita. No cabía en la cajita. Entonces dices, o sea, que le estás prometiendo a Bruselas más gasto, pero la comisión, día tras día, porque es que además no es solo un documento, dijéramos, no, un documento a lo mejor ha habido un problema incluso de interpretación, no. Todos los documentos de la Comisión Europea de los últimos 3 años que hacen referencia a las reformas pactadas con el gobierno español implican dicen que el gobierno español se ha comprometido. Entonces, el ministro Escrivá, el sofisticado, el que le va diciendo al gobernador del Banco de España que su análisis, que no tiene mucho rigor. Sí, mucho rigor, pues coge y le manda a Bruselas proyecciones de gasto sin incluir las reformas ya derogadas. O sea, en las proyecciones de gasto que le mandamos a Bruselas incluimos las reformas del PP que ha derogado el gobierno. Entonces, dices, hombre, si no te gustaban nada las reformas del PP, si has dicho tanto sobre ellas, no las metas en las proyecciones de gasto que le mandas a Bruselas. Ahora, cuidado, las últimas proyecciones de gasto que el gobierno español ha mandado a Bruselas siguen incluyendo las reformas del PP que están derogadas. Y luego, además, permites que la Comisión Europea incluya en sus papeles en los que dice cuáles son los compromisos firmados por el gobierno español con la Comisión desde el punto de vista de consolidación fiscal, reformas que tú niegas. Y esta, que es la más gorda, porque la ampliación del periodo de cálculo es la más gorda,
tú dejas, entonces, o me estás mintiendo a mí, o le estás mintiendo a Bruselas, claro, o me estás mintiendo a mi ciudadano al que le estás diciendo que no nos vas a ampliar el periodo de cálculo, o le estás mintiendo a Bruselas, aclárate. Entonces, cuando dices, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué le va a prometer a Bruselas? A ver, el gobierno está metido aquí, en esta mentira, en el aspecto más fundamental, está metido en esta mentira. Y luego, si quieres, hablamos del tema de las no contributivas y subir las mínimas y destopar, cuidado. El error del no queremos destopar, porque ahí lo que digamos, lo del próximo mes es coyuntural, es muy importante porque es la reforma gorda la que va a suponer un recorte en las pensiones futuras, pero lo otro es lo estructural, lo que se está haciendo en los últimos 40 años, que es hacer el sistema no contributivo, descontributivizar el sistema, si queremos esa palabra, y pasar a un sistema asistencial y pasar por la puerta de atrás. Estamos creando un sistema en el que la contribución cada vez tiene menos peso, la cotización tiene menos peso en lo que recibe. El premio por cotizar cada vez es menor. ¿Cómo se está haciendo? Esto es muy importante que los oyentes lo sepan, porque y es ahí donde deberíamos estar. O sea, lo otro también es importante, lo de ampliar el periodo de cálculo, pero yo creo que es importante e inevitable, pero esto es que va a las bases del sistema. Los políticos están todo el día diciéndonos, no, es que estamos generando un derecho, las pensiones son un salario en diferido. Ahora, cuando quieren subirle las cotizaciones a los autónomos, le dicen a los autónomos, pero es que luego tenéis pensiones muy bajas, si cotizáis más vais a generar derechos a más. Pues bien, los mismos políticos que están todo el día con ese lenguaje dulce así, bondadoso del derecho, ¿no? Que eso nos llama a todos. El que más trabaja, el que más pone, más recibirá. Y de eso se nos dice que va la seguridad social. Yo levanto la mano y digo, venga, que eso es mentira, que el ahorro no está en ninguna parte. Pero bueno, venga, hoy vamos a olvidarnos de eso, pero los mismos políticos que nos hablan del lenguaje de los derechos llevan 30 años, pero este gobierno además quiere hacerlo de forma acelerada, haciendo que el premio por cotizar sea menor. ¿Cómo lo hacen? De 3 maneras. La primera, subiendo constantemente las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas, muy por encima de las máximas. Entonces, primero, no contributivas. Luego, las mínimas, que suben mucho más que las máximas. La diferencia, no solo en la parte no contributiva, sino también en la contributiva, la diferencia que había entre las máximas y las mínimas era de 7 veces, más de 7 veces a principios de los años 80, ahora ya estamos en menos de 4. Claro, el premio por haber cotizado, el premio por haber estado ahí, ese derecho que nos dicen, ese salario diferido, ¿dónde está el salario diferido? Porque antes eran más de 7 veces de la máxima a la mínima, ahora ya son menos de 4. Y luego, con la tercera pata, que es lo que se ha ido haciendo, pero se quiere hacer mucho más, que es el destope de las cotizaciones. Es decir, te suben las no contributivas, te suben mucho más las mínimas que las máximas, y luego encima lo que tienes que cotizar mes a mes es cada vez más alto, lo han ido subiendo, la base máxima la han ido subiendo cada vez más, y ahora encima, por error... Pero sin que te genere nada. Sin que te genere nada, claro. Dices, oye, venga, vas a contribuir más porque ganas mucho, pero también la pensión va a ser mayor. No. Sin que te genere nada. Cada vez hay un porcentaje mayor de nuevos jubilados que se jubilan con la pensión topada, que tendrían derecho, si fuera un puro cálculo matemático, a mucho más, claro, pero como su derecho es superior a la pensión máxima, se quedan con la pensión máxima. Y además a todo esto, que ya es un escándalo en sí, la única medio vía que tenían, pues un poco de medio escape, que les castigaban, era un castigo, solo que era un castigo un poquito menor que el castigo que tienen ahora mismo, era que si te jubilabas de forma anticipada, el recorte que se te aplicaba se calculaba sobre la pensión, se te aplicaba el recorte sobre la base de cotización teórica que hubieras tenido, con lo cual el recorte sobre la pensión era solo de un 2% para los que se jubilaban de forma anticipada. Y entonces había muchas personas que decían, bueno, el único premio entre comillas, porque esto quería decir que ya les habían castigado 2 veces, pero el único premio es que te podías jubilar antes con un castigo en la jubilación anticipada si tenías las bases de cotización más elevadas, algo menor que los que se jubilaban sin esas bases de cotización tan elevadas. Pues bien, eso también lo han quitado. Es decir, estamos castigando a los que cotizan al mismo tiempo, porque a mí eso es lo que me parece un escándalo, al mismo tiempo que jugamos todo el día con el lenguajecito de los derechos, del salario diferido, del tú trabaja, que entonces eso luego se te pagará en un futuro. Estás laminando la parte contributiva del sistema mientras tratas con la retórica de engañar al que contribuye. Que estás engañando al que contribuye y estás además, fastidiando a las empresas, porque claro, cuantos más costes le metas a las empresas, pues menos contratarán o de más gente prescindirá, porque claro, si no haces nada más que subir las cotizaciones, o sea, lo que son los impuestos al trabajo, pues eso es lo que es la cotización, es un impuesto al trabajo. Pues yo
a principios de año me sentí como un ciudadano más en Pekín. Y vais a decir, pero ¿por qué si ni siquiera tienes los ojitos para los lados, no? Por vía de correos recibo una carta que hay que ir a por ella porque hay que firmar, y en la carta nosotros tenemos un servicio doméstico debidamente domiciliado, el pago de la, ya sabes por dónde voy, ¿no? El pago de la cada mes la seguridad social se carga en cuenta con toda regularidad, sin ningún problema, y he aquí que abro el sobre, que era voluminoso, y me vienen 20 liquidaciones de 20 meses anteriores. Después vinieron 4 porque eran 2 años en total, pero esas 4 por lo visto se les habían despistado porque deben llevar un desorden, que eso no hay quien lo aclare. ¿Y qué decía? No decía nada. Decía simplemente cotización, servicio doméstico. ¿Eran cartas de pago? Con cartas de pago, asómbrate, correspondientes a 2 años cada mes, 2 años anteriores, pero he aquí que además de la cuota venía un recargo e intereses por demora. Ninguna anticipación del problema. No es que hubieran mandado diciendo... Póngase en paz y le rebajamos o le quitamos la... ¿Y por qué digo que me sentía ciudadano de Pekín? Pues porque en Pekín nadie se le ocurre protestar, ir a ningún sitio, y a mí tampoco se me ocurrió protestar. Y dije, pues estoy viviendo en una dictadura. O sea, si yo esto, que es lo único que pude hacer, ir con todas las cartas de pago al banco y decir, cárguenme esto en la cuenta. Esto es posible en un país civilizado, donde un contribuyente que no fijo yo la cuota, que la cuota la fija la Seguridad Social y directamente se la manda al banco y el banco lo atiende. Y entonces resulta que eso que ha mandado al banco me manda uno nuevo más tarde, adicional a ese, y además con intereses de demora. Esto es o para una revolución o bueno, simplemente es que para concienciarte que estás en Pekín. Bueno, es que la administración es ahora mismo lo que peor funciona en este país, por más funcionarios que pongan. La cuota, la importancia que tiene la cuota en el que genera empleo, sea el tipo que sea, y en las empresas, lo que tú decías, el destope de las cuotas, y a las empresas que les empiecen a llegar unas cuotas muy elevadas, sobre todo sobre el trabajo muy cualificado, muy formado, puede ser absolutamente devastador letal. Para la economía española. Claro, pero letal. Es que... Bueno, que Domingo, Chopin no nos deja. Que lo que dice el bueno de nuestro ministro de que nos vamos, profesor, escribá. Breve. El escribá de que tiene problemas de financiación ninguna, multiplique por 8 las cuotas de hace 5 años y mándenos las liquidaciones. No des ideas de ese tipo. Hombre, por Profesor favor. Raga, feliz fin de semana, Domingo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor Feliz San Román fin en de los semana mandos a todos. técnicos, Naya Pertusa en la producción, gracias compañeros de Libertad Digital Televisión, ya saben que ahora mismo ya nos pueden ver en la tele y les espero el próximo sábado. Ya ven que es que esto es una mina, son una mina. Hasta el próximo sábado. Economía para todos con Carmen Tomás.